سلام. أولا. درت اليوم طنجية المراكشية، ولكن درتها في الكوكوط. Ho hecho la tangia marrakechía, pero la he hecho en la olla pre. Y voy a decir la receta. Eh, 6 dientes de ajo machacados, un limón confitado, y normal le hacen la azafrán natural, pero yo le he hecho la de la pastilla de ave creme, una nada más. Y también es manjar, la manteca es artesanal, es como... pero yo no le he hecho, yo le he hecho esta de la... Se me ha acabado. Entonces he hecho esta nada más de la ave creme, la pastilla. La manteca de artesanal es como, sabe como Roquefort. Y entonces también un vaso de aceite. No, un cuarto nada más de agua. Y sin sal, y que hay que lavar un poquito el limón confitado porque está muy salado para que no salga la comida salada. درت فيه الليمونة مرقدة. درت فيه sí, yo he hecho también a tres cucharadas de comino grande. مهم درت ليمة مصيرة وغادي نغسلها شويه باش يتقلع هذيك الملح بزاف وما غاديش ندير الملح. والليم 6 نتاع دروس تاع الثوم، ولكن ماشي مقطعين، غير هكذا درت فيهم غير هكذا فوخشات وصافي، ولا دقوهم شويه. و3 نتاع معلقات نتاع هذا نتاع الكمون، وانا درت هذا وحده نتاع سمن الحار وحده نتاع الزعفران كملي هذا، وواحد كاس زيت نتاع الماء، وشويه كاس زيت وشويه نتاع الماء. ما ديروش نص، ديروا غير 4 غير فاش غطيب. واللحم y también carne 1 kilo. Se lava el limón confitado, se lava un poquito para que se le quita la sal, y después se mezcla, así se machaca así con el tenedor, o así se corta con el cuchillo. Se mezcla con el comino y la ave creme, la dama esa el smenjar de manteca artesanal. Y otra, o si tenéis, hacer una cucharada o cucharada así de la buena, y también del azafrán, el aceite. Se mezcla todo estos ingredientes y después se le añade a la carne. Luego se le echa un poquito de agua y cuece en una olla pero bien cerrada, con papel. Os voy a enseñar ahora cómo se hace. Así, por ejemplo, le he hecho la carne, le he untado todos esos ingredientes, el azafrán y también el ajo y también el aceite y el limón confitado sin sal. Luego lo voy a hacer en una olla que esté muy... que por ejemplo la olla Prey, o la olla que pesa mucho, que no esté muy floja, para que coja bien para que aguanta la temperatura. La olla Prey sería mejor. Y sin olvidar la semilla
las pipas de culantro. بلا ما نساو واحد معلقة una cucharada إتا بلا ما نساو واحد معلقة تاع هذا مطحون sino olvidar culantro así triturado o machacado en el molinero. Bueno, culantro molido, una cuchara con esto todo. Y se mezcla todo y ya se deja en una olla y con un poquito de agua y se deja a fuego lento. Yo le he dejado hasta 4 horas a fuego lento. Bien, bien, y hasta que cuece. Y yo voy a enseñaros cómo le he hecho, cómo le cocido. أنا درتها على واحد الكوكوط خليتها طيب 3 حتى 4 تاع الساعات ودرت عليها واحد بابيل نتاع الفران وبابيل الومنيوم غطيتها مزيان ودرت عليها واحد سيرفيات درت عليها واحد سيرفيات. Así le he dejado en una olla y le he hecho todo eso lo que tenía. Yo le voy a echar un poquito de agua. No mucha agua, un cuartito nada más, no mucho. Entonces yo lo voy a coger. عودت له شويه الماء هذاك العطريه كل شيء وغادي نرميها على هذه هنايا هكذا غير شويه ونخليها تطيب 3 حتى 4 تاع الساعات فوق النار مهيله بزاف وندير عليها كما قلت لكم واحد البابي هذاك سولفيريزي ومن بعد بابيل الومنيوم نسد عليها ونديرها عند واحد سيرفيته. Voy a hacer la carne. Entonces le he echado todo un poquito de ese cuartito de agua con todo lo que el limón confitado, el ajo y 2 cucharadas hasta 3 cucharadas de comino sin sal y luego la dejo cocer a fuego lento encima del fuego. Entonces la voy a dejar cociendo, pero le tengo que hacer un papel de horno, también papel aluminio. هكذا غادي نخلي هذاك اللحم غادي نخليه هكذا ها هو غادي ندير عليه بابيل الاول بابيل نتاع السولفيريزي ومن بعد نسدها كلها مزيان ومن بعد ندير عليها بابيل aluminio. Así le voy a dejar cocer encima al fuego lento. Primero papel de cocina de horno, luego papel se cierra bien, luego papel aluminio, así bien cerrado. Lo voy a cerrar y después mira, así primero y segundo y lo dejo a fuego lento que cuece 3 hasta 4 hasta 5 horas fuego lento, muy lento, hasta que sepáis que está hecha ya, la carne está blandita y entonces ya he cerrado la olla así y mejor que tiene que estar muy que pesa mucho la olla, que tiene su metal, pesa, no es a la fina. خاص يكون عندها مهم ديروها في الكوكوط. La olla aprieta bien y después yo le echo así la servilleta y le he dejado así, pero tened cuidado con el fuego, así la tapáis también, pero tened cuidado nada más con el fuego para que no coja en la servilleta. Ya. Y ya lo dejáis cocer encima del fuego تخليوها فوق تحت هذا في النار مهيلة تقدر حتى تكون 3 حتى 4 تاع الساعات وغادي تكون هكذا حتى يطيب. Como ha dicho, tienes que dejarla cocer encima fuego lento. Con eso lo que he dicho, allí la olla encima bien tapadita con papel de horno y papel aluminio. Y luego 4 horas, así 4 horas. Y ya cuece hasta que esté la carne blandita y está bien hecha.
مهم.